Te cuento que comer mango previene el asma, la diabetes, la degeneración macular asociada a la edad, el cáncer de colon y fortalece los huesos. Farmacias Carol presenta Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos muy bien acompañados del doctor Yael Salcedo, quien es ginecostetra. Hoy tenemos un tema, bueno, que escuché por ahí como que el doctor, como que la vaginitis está en su mejor momento. ¿Por qué será? ¿Se tendrá que ser por los cambios de temperatura, el agua, que El calor, también la a lo humedad. mejor, sí, otras enfermedades? Y he notado que sí, o sea, según las farmacias y todo esto, que hay un brote, como por decirlo así, de vaginitis. Bienvenido, qué bueno que usted siempre está disponible para aclararnos ciertas cosas. Gracias. Como siempre, un placer poder compartir con cada uno de ustedes y poder hacer algunas aclaraciones que a veces no la tenemos tan clara muchas personas, ¿no? ¿Verdad? Lógicamente, porque no conocen con respecto al tema. La vaginitis, así como ustedes lo dicen, sí existen factores que aumentan su incidencia. Es decir, sí hay cosas que pueden provocar que la paciente sufra una infección vaginal. Entre ellas existen factores que son exógenos, es decir, ajenos a la paciente, y factores endógenos que son propios de la paciente. ¿Cómo así? Por ejemplo, todas las enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, puede causar alteraciones en la flora normal de la vagina y conllevar posteriormente a una vaginitis. ¿Por qué? Número uno, es muy bien conocido que el aumento de la insulina ocasiona un trastorno en el ciclo menstrual, por eso se relaciona con infertilidad. Pues al mismo tiempo que ocasiona esto, ocasiona un desequilibrio en la flora normal de la vagina y por eso las pacientes que tienen una diabetes pueden presentar un mayor aumento de la incidencia de vaginitis. Ese es uno de los factores, porque también interfiere en la defensa normal a nivel de la vagina, disminuye las respuestas inmunológicas en la paciente. Y si tiene la defensa bajita, pues lógicamente tiene una mayor incidencia de que la paciente, si tiene contacto con una bacteria, pues no se defienda de forma adecuada y de una forma más fácil se contamine de una vaginitis y termine desarrollando una infección. También existen otras enfermedades como los problemas inmunológicos. Esto es algo muy bien conocido. Por ejemplo, todo aquello que altere la inmunidad de la paciente, por ejemplo, una alimentación inadecuada, una paciente que tiene, por ejemplo, anemia, puede traerte una disminución de la defensa. Y esto lo vemos en los pacientes que tienen, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia adquirida humana, VIH, que tienen una mayor incidencia en las infecciones vaginales producidas por hongos, incluyendo las cavidades orales, que le salen mucho hongo, y no es común ver hongo en la cavidad oral. Pero se debe a que la paciente tiene una disminución de la respuesta inmunológica de la paciente. Asimismo, por ejemplo, todas aquellas enfermedades crónicas pueden alterar la flora normal de la paciente. Estas son unas cuantas de las cosas que pueden alterar a nivel endógeno, que son causas propias de la paciente. Todo aquello que altere el ciclo ovulatorio de la paciente puede alterar la flora normal. Pues también existen factores que son exógenos, ajenos a la paciente, como por ejemplo una higiene inadecuada. La paciente no lo sabe y a veces usan jabones de olor que huelen riquísimos, es cierto, pero contienen un pH que es inadecuado para la vulva. Al tener este pH, alcalinizan la vagina y producen la muerte de las bacterias que son normales en la vagina, las cuales nos defienden. Es decir, para el uso íntimo existen jabones específicos con un pH específico, con sustancias específicas que contienen ácido láctico, entre otras cosas, que ayudan a que la flora normal, esta microbiota, es decir, la flora normal de la vagina, que te defiende de infecciones, se mantenga en los niveles adecuados. Cuando no se usan este tipo de jabones, se usa cualquier jabón, que es lo que normalmente nos enseñan las madres
en República Dominicana y usamos el jabón normal de la ducha y nos bañamos completo. Esto trae alteraciones y aumenta la incidencia de la vaginitis. Asimismo también el aseo vaginal. Muchas pacientes que, por ejemplo, tienen mala costumbre de, por ejemplo, realizarse duchas vaginales. Eso está prohibido, esto altera la flora normal de la vagina. Introducir dedos en la cavidad vaginal cuando se están bañando, buscando una mejor higienización, también altera la flora normal de la vagina y predispone a que la paciente desarrolle después infecciones a repetición. Aparte de esto, aseos inadecuados, por ejemplo, cuando la paciente se asean, el meato urinario y la vagina y el ano quedan muy cerca. Lo correcto es cuando uno se fuese a secar, usar el papel de arriba hacia abajo, porque cuando se hace de forma contraria, que es como normalmente lo hacemos por comodidad, muchas mujeres, el papel primero pasa por el orificio anal y luego pasa por el orificio vaginal. Y esto conlleva a que arrastre bacterias que son normales a nivel anal, pero no son normales a nivel vaginal. Y puede predisponer a infecciones a repetición. Otro caso es el uso, por ejemplo, que se ha hecho muy común hoy en día, de uso de óvulos, supuestamente para limpieza. Y se pone un óvulo cada vez que le llega la menstruación. Pues déjame decirte que cada óvulo tiene un uso específico. Cada molécula que utilizamos de antibióticos se usa para una bacteria específica. Dependiendo del color de la secreción, el olor, la consistencia, sabemos cuál es la bacteria más probable y sabemos cuál sería el antibiótico o el medicamento, el antimicótico, que haría la mejor función en ese caso. Pero si la paciente lo usa de uso rutinario y de manera indiscriminada, lógicamente altera la flora normal de la vagina y esto le conlleva también a traer problemas. Otra cosa que puede también aumentar la incidencia de vaginitis es el uso de ropas íntimas inadecuadas. Ropas que vienen con un tejido a base de látex, es decir, tejidos plásticos, los cuales no contienen una adecuada transpiración en el área genital. ¿Y qué pasa? Este plástico mantiene la humedad. Cuando nosotros sembramos en el campo una matita y usamos microgoteo para que el agua no se evapore, se pone una funda plástica en la tierra y esto evita la evaporación del agua para que el agua tenga un mejor aprovechamiento. Pues cuando se usa una ropa íntima con un tejido inadecuado, en la transudación de la paciente, el sudor se acumula en el área y esto mantiene una humedad constante. Aparte de esto, la temperatura, es decir, los climas cálidos como los que nosotros vivimos, aumenta, lógicamente es un caldo de cultivo, humedad y temperatura son las dos claves fundamentales para un cultivo de bacterias. Entonces, lógicamente, el ambiente en que vivimos aumenta la incidencia. Es por esto que hay épocas del año donde la incidencia de infecciones vaginales aumenta. Pues sí afecta directamente la parte ambiental, afecta directamente sobre la flora normal de la vagina y podría conllevar a un aumento de la incidencia de vaginitis. Esto es completamente cierto. Aparte de una ingesta inadecuada de líquido, donde la paciente puede presentar grados leves de deshidratación y esto altera, lógicamente, la flora normal de la vagina. Porque para que la flora normal de la vagina se mantenga, necesita una humedad adecuada, un pH adecuado y una nutrición en cuanto a una secreción que sale del cervix, que se llama glucógeno, adecuada para que los lactobacilos se alimenten. Cuando esto no pasa, puede alterarse la flora normal de la vagina. Es decir, que sí existen causas, son múltiples, son muchas causas que pueden aumentar la incidencia de las infecciones vaginales. Y nosotros tenemos que tomar conductas, sobre todo en las temporadas que son muy cálidas, muy calientes, donde deberíamos, se supone, de usar ropas que transpiren adecuadamente, como es el algodón, que no mantengan la humedad, como es el algodón, entre otros tejidos, o vendríamos después con una mayor incidencia de infecciones vaginales. Ana. Bueno, la verdad es que todo eso que el doctor está diciendo me hace pensar de muchos caldos de cultivo que hay, por ejemplo, los colalés.
sería entonces uno de ellos, porque Terrible, terrible, horrible. Ningún médico lo recomienda, dado que este hilo, el tiro posterior, tiene un rastre, un roce. Y cuando la paciente camina, se mantiene en un roce constante de atrás hacia adelante, transmitiendo las bacterias no comunes. Sí, la microbiota que es normal en el ano, la pasa a la vagina, donde no es normal. Y vienen los Oh, problemas, Dios. lógicamente. Ese modernismo, mira, ha acabado. Ahí me entra una pregunta por WhatsApp, que es la diferencia que hay entre la vaginosis y la candidiasis. Candidiasis. Perfecto, muy, muy, muy buena pregunta. Pero realmente la contraparte de la vaginitis es la vaginosis. La vaginosis no es una infección por un ente exógeno a la vagina, sino que es una infección por un microorganismo propio de la vagina, el cual crece de forma desenfrenada. Es decir, la microbiota vaginal normal, la vagina, la mujer tiene muchas bacterias, no una ni dos, son muchas. Estas bacterias están en niveles muy bajos, controladas por la acidez de la vagina y los lactobacilos. Cuando se pierde ese control por todo lo que mencionamos anteriormente y muchos factores, incluyendo hasta los anticonceptivos, interfieren en la flora normal de la vagina. Aunque no hay estudios que lo relacionen directamente con esto, pero sí se sabe que podrían alterarla por un desequilibrio que ocasiona y una disminución del moco cervical. Entonces, la candidiasis, la Candida albicans, que es el nombre científico de este hongo, no es normal en la vagina. Y cuando vemos el crecimiento de este a nivel vaginal, pues estamos frente a una vaginitis. Ahora, si fuera un microorganismo de lo que normalmente pertenecen a la flora normal de la vagina, entonces en ese caso hablaríamos de vaginosis. Ahora bien, cuando tenemos una vaginosis, un desequilibrio de la microbiota normal de la vagina, de la flora normal, hay un aumento de la incidencia de hongos, porque la defensa vaginal disminuye. Y al disminuir, hay una predisposición a que bacterias e infecciones por hongo, que el hongo se relaciona mucho, como mencioné al principio, con defensa vaginal baja, como en el VIH. Entonces, cuando hay una vaginosis, sí hay un aumento de la infección por hongos, pero se debe a una disminución de la flora normal de la vagina. Y el tratamiento es muy diferente a una vaginosis, porque hay que corregir primero el desorden que tiene la flora normal de la vagina. Es decir, se trata muchas veces, dependiendo de la patología, la infección primaria, y posteriormente se trata la causa, lo que está causando esa pérdida de la flora. Es decir, si ese hábito de higiene es inadecuado, le decimos a la paciente que no debe de introducir dedos, que no debe usar duchas vaginales, que no debe usar óvulos sin prescripción médica. Si tiene problemas hormonales, se le corrige el problema hormonal de base y con esto se logra una mejoría en la flora normal de la vagina. Y con esto se evita que venga entonces posteriormente con la infección por hongo. Es decir, que todos se amarran uno con otro, todos los temas. Doctor, ¿cómo elegir un buen jabón vaginal en general? Porque he visto que hay una cantidad de jabones que prometen ser lo último de los muñequitos. Ahora, hoy en día, o sea, mucha gente, muchas farmacéuticas produciendo jabones. Entonces, ¿qué debe tener un buen jabón o qué no tener? Muy buena pregunta. Lo principal es el pH del jabón. Como mencioné ahorita, los jabones que son de uso comercial para corpóreos vienen con un pH alcalino. Por eso cuando uno se lava mucho la piel se pone grisácea, blanca, por el pH del jabón. Pues en la vagina no se usa ese pH. Es un pH que es ácido, igual que el ácido de la vagina, el ácido láctico. Dependiendo la edad de la paciente, se usa el jabón.
Es decir, si es una paciente perimenopáusica o menopáusica, el pH de ese jabón no es el mismo de una paciente en edad fértil. En edad fértil, el pH que utilizamos lo usamos por encima de 5. Y cuando es una paciente en edad perimenopáusica, que tiene mucho mayor riesgo de la incidencia de infecciones vaginales, porque ya no ovulan y pierden entonces el ciclo ovulatorio, y esto predispone a infecciones vaginales, incluyendo que la anatomía de la vagina cambia a esa edad. Y la vagina a esa edad, el introito tiende a abrir un poco. La vulva se pone un poco menos terso, es decir, se pone más flácida y el introito tiende a abrir y se ve el introito vaginal abierto. Y esto predispone a que más fácil entren las bacterias dentro de la vagina. En esta paciente el pH lo usamos un poco más ácido que en las pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? El pH del jabón. Otra componente que contengan componentes favorables. Por ejemplo, en una paciente perimenopáusica es vital que los jabones íntimos contengan ácido láctico, porque el ácido láctico me normaliza el pH, pero al mismo tiempo me ataca las bacterias que no son adecuadas en la flora genital y me normaliza los niveles bacterianos. Dependiendo de la paciente, por ejemplo, si es una paciente perimenopáusica, también buscamos que contenga algunos hidratantes, porque a esta edad hay mucha resequedad en la parte íntima de la mujer y ya vienen acompañados con aloe, con fenantoína, le ponen muchísimos componentes que vienen como humectante y ayudan de esta manera a la paciente, sobre todo en aquellas pacientes, porque no todos somos iguales. Hay pacientes que utilizan toallas higiénicas que no sean de algodón y se le quema, se le irrita, se le va toda la piel de su parte íntima. Pero hay otra paciente que puede usar lo que sea y no le pasa nada. Entonces, realmente no existe un jabón que yo te diga, este jabón es para todas estas pacientes de esta edad. No. El jabón depende de la paciente y de lo que estemos buscando en la paciente. Discúlpeme, que hay una pregunta, discúlpeme, Saskia, porque esta va ligada con esa pregunta. Hay mucha gente que usa el vinagre para el vinagre, higienizar. como todos sabemos, el vinagre o ácido acético al 5% es lo que es el vinagre. Hay unos que son de frutas, otros que vienen preparados de químicos, directamente de químicos sintéticos, como lo son los baratos. Todos los que son costosos es porque vienen del origen de la fruta, de manzana, entre otras, y salen costosos. El vinagre tiene el pH normal de la vagina, porque tiene un pH de 5. Resulta ser que en una paciente que contenga una vaginosis, pues sí coayuda a normalizar el pH. Y si normaliza el pH, pues ataca al microorganismo invasor, sobre todo los hongos. Cuando las pacientes tienen hongos, ese flujo blanquecino, grumoso, espeso, con un olor ácido, así que huele como a leche cortada. En estas infecciones, en verdad, el vinagre sí funciona, pero no es que se van a lavar con vinagre puro, porque el vinagre puro tiene sus efectos secundarios y pudiese irritar. Lo que se recomienda es un preparado entre agua y vinagre. Es decir, que puro puede hacer daño. Doctor, aquí me llegó una pregunta, que usted habló del pH para la persona joven de un 5% y para las posmenopáusicas, ¿cuál es el porcentaje para uno adquirir un jabón? Tienen que tener un pH un poco más ácido. Si tú te fijas, los jabones que ni vienen para pacientes ya perimenopáusicas siempre ponen un pH de 4.5, no ponen el mismo pH que las pacientes jóvenes. Incluso vemos jabones de uso íntimo famosos que tú ves que vienen varias presentaciones y uno dice un pH de 7.5, el otro dice un pH de 5. Y es por esto, porque uno viene para personas jóvenes y otro viene para personas de una edad un poquito más avanzada.
Doctor, el tiempo siempre nos traiciona, pero ya para cerrar y de forma breve, quisiéramos que nos diera una pequeña recomendación de cómo, ya usted habló de la prevención, de qué hacer para prevenir, de unas recomendaciones para esas muchachas jóvenes que creen que lo saben todo, y su número de teléfono, el de contacto para ir a hacer esa cita para esa evaluación, porque hay que ir al ginecólogo con frecuencia. Ya lo sabes. La recomendación número 1. Es normal que una mujer, dado su anatomía, 1 o 2 veces en un año pueda presentar una infección vaginal. Pero toda paciente que tiene infecciones a repetición necesita ser evaluada por un médico o un personal capacitado para dar con un diagnóstico y posteriormente con el tratamiento adecuado para la patología que ella tiene. Los óvulos vienen para uso específico, dependiendo si el problema de ella, por ejemplo, es nutricional, si el problema es hormonal, si el problema es inmunológico, si el problema es higiénico, es decir, dependiendo la causa del problema de la paciente, es el tratamiento. Incluso cuando tenemos pacientes con infección a repetición, hay que medicar a las parejas sexuales. O si no, no se sana la paciente. Entonces, la automedicación no es bueno. Y el no tratar de forma adecuada estas infecciones te puede predisponer a obstrucción tubárica, a enfermedad pélvica inflamatoria e infertilidad en un futuro. Es decir, esto no es un relajo. Por eso es que deben de acudir a un personal adecuado para una adecuada valoración. En cuanto a mi disposición, brindamos servicio en el Grupo Médico San Martín, de lunes a viernes, de 8 a 12 del día, con cita previa, lógicamente, hacemos por WhatsApp al 809-431-3085. Pueden hacerme preguntas en todo lo que podamos, con mucho gusto les podemos orientar. Muchísimas gracias, doctor Yael Salcedo, ginecobstetra, que vino a aclararnos. Qué bueno que vino a aclararnos sobre este tema, porque nosotros escogemos las mujeres lo que primero que aparezca o lo que están anunciando por los medios. Y qué bueno que ya usted nos aclaró. Gracias y bendiciones para usted. Nos vemos por ahí. Bendiciones. Chao. Bye. Vamos a la pausa, señor director. Farmacias Carol presentó. Farmacias Carol presentó. Farmacias